Entonces, para entrar ya al último bloque y para cerrar lo que hemos venido discutiendo, solamente me gustaría que hicieran algunas reflexiones en cuanto a la Cuarta República, que es el objetivo central de Morena, que, como ya lo dije, es todavía la aspiración de muchos militantes, que vemos que si bien ha habido algunos avances, pero todavía falta avanzar más. Entonces, en ese camino, ¿qué necesitamos para que lleguemos a esta cuarta república, concretamente en lo organizativo, en lo ideológico, en el tipo de partido que necesitamos y cómo sería esa cuarta república, ¿no? ¿A qué aspiramos? Claro. Entonces, si nos quisieran ayudar con esta última parte, con este último bloque. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Adelante. Sí, como ya se mencionó, ¿no? Ya lo mencionaron, tenemos nosotros que partir del hecho que llevó a formarse a Morena como partido político, pasar de una asociación civil a un partido político. Y después de la elección del 2012 es cuando se decide transformar a Morena en partido político con el propósito de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, porque el objetivo central era impulsar un verdadero cambio, una verdadera transformación en México, la Cuarta República, y por eso pensar inclusive en un Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución política. Es el objeto. Entonces, de esa manera se tenía que construir el partido. Y como ya lo mencionaron, en la fundación de Morena sí fue por lo menos un ejercicio democrático el que se hizo, 300 asambleas distritales, ahí se decidió que fuera partido, se sacaron delegados al Congreso Estatal, después los delegados al Congreso Estatal fueron un Congreso Nacional, y se empezó el registro ante el IFE, hoy INE, y finalmente el 9 de julio del 2014 le otorga el registro a Morena como partido político nacional. Se formaron las estructuras que se requerían y todo parecía que el camino era el correcto. Era el correcto, todos dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos, había una gran efervescencia, las calles, las colonias se llenaban de democracia, con el pueblo gritando que querían democracia, libertad, justicia. O sea, era una emoción tremenda la que se sentía, pero ya una vez como partido político y en nuestra primera elección en 2015, ahí como que empezó ya a cambiar la situación, porque esas estructuras que nosotros los militantes nos dimos democráticamente fueron sustituidas por estructuras paralelas. Los comités de base simplemente dejaron de existir, el comité ejecutivo municipal simplemente fue borrado, que hasta la fecha no se ha convocado no se ha reunido el comité ejecutivo municipales. Los congresos nacionales únicamente han sido dos, uno como asociación civil y otro como partido político, y todos los demás han sido extraordinarios, no se ha renovado. Y ahorita no es el momento para decir por qué, pero ahí está la situación. Entonces, ¿y por qué decimos que está un poco alejado ese objetivo que se trazó de la cuarta transformación y que no depende del partido ya? Si nosotros hacemos memoria, cuando López Obrador empezó el movimiento, había una gran participación del pueblo porque estaba en contra de cómo se había gobernado el país. Corrupción, impunidad, pobreza, nepotismo, inseguridad, falta de servicio, un montón de problemas, y la situación era de que esos problemas afectaban a los más pobres de entre los pobres. Entonces eso nos llevó a participar en el partido, y acudíamos a todas las movilizaciones, marchas, mítines, pero una vez ya cumpliéndose el objetivo central, en el 2018 que López Obrador gana la elección de manera rotunda, el partido queda inmovilizado, queda acéfalo. Después de que toma posesión y se enfrenta a algunos poderes reales que existen, pues el partido no se moviliza, o por lo menos la dirección del partido no hace un llamado a la movilización, a defender las políticas de López Obrador, y caso concreto cuando anuncia la austeridad republicana, en donde dice que nadie puede ganar más que el presidente, y se dan a conocer los salarios que percibe tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los del INE y la Suprema Corte de Justicia, los ministros. Son salarios escandalosos, y además las prestaciones,
y no hay no hay una sola manifestación del partido, una sola movilización, y así podemos poner todos los casos. Pues ahí nos estamos dando cuenta de que pues, el partido está alejado del objetivo central que lo formó, que es la cuarta transformación. Y por otro lado, con el tipo de personas que llegan a Morena, pues el objetivo cada vez se ve más lejos. En 2015, a pesar de que las candidaturas fueron impuestas, nosotros tuvimos que apechugar porque queríamos salvar el registro, puesto que la mira estaba fija en el 2018. Y en el 2018 nuevamente se imponen las candidaturas y nuevamente tenemos que aceptar eso. Y en esta elección ya es tremendamente escandaloso la situación de la inmensa cantidad de políticos del PRI, del PAN, del PRD, de las organizaciones que saltan a Morena, desplazando a los militantes que construyeron Morena. Y aquí está la trampa, ¿no? De que decimos de que Morena se está alejando del objetivo central, que era la cuarta transformación, porque muchos de esos políticos que vienen del PRI, del PAN, los llamados políticos profesionales, bautizados por la jerga política como los chapulines, ellos están acostumbrados a vivir un régimen de privilegios, con grandes salarios, pero viendo que sus partidos están totalmente desprestigiados, de que las personas, los ciudadanos no creen en ellos, y ellos quieren seguir gozando de esas prebendas, del presupuesto, de las mieles del poder, pues lo que hacen, dice, bueno, pues si ya no creen en nuestro partido, y Morena me está abriendo las puertas, las posibilidades, pues me paso a Morena, soy candidato, gano elecciones, pero no voy a gobernar con el proyecto, con los ideales que formaron a Morena, sino con sus propios intereses, y lo vemos concretamente aquí en Naucalpan. Entonces, ante esa situación, yo en lo personal veo que Morena se alejó del objetivo central que le dio origen, que es impulsar una verdadera transformación, un cambio verdadero. Para que eso sucediera, el partido tendría que definirse como un partido de clase, defender los intereses realmente de los trabajadores del campo y la ciudad, y no manejarse con un partido plural, sino tendría que tener una ideología propia del partido. Entonces totalmente está alejado y difícilmente se puede corregir. Eso depende de los militantes, pero los mismos militantes responden de manera diferente ante esas imposiciones. Se entiende, ¿no? Se entiende por qué responde de esa manera. ¿Y cómo responden ante las imposiciones? Pues unos simplemente hacen coraje, se molestan, se enojan, sin que lleguen a organizarse para frenar estas imposiciones. Otros más, viendo lo que se ha pasado, decepcionados del partido, se alejan, dejan de participar, ya no militan. Otros no les queda más remedio que plegarse a los candidatos impuestos, saber que les dan aunque sean migajas. Otros más abandonan el partido y se van como candidatos a otras agrupaciones, aunque tengan la seguridad de que no van a ganar por el simple hecho de ser candidatos. Muy pocos son los que se quedan en Morena a dar la lucha, a rescatar el partido, a impulsar el partido para que este sea el instrumento que requerimos para impulsar un verdadero cambio, una verdadera transformación, una cuarta república. E inclusive lo podemos mencionar así porque se está alejando ese principio. Obrador se comprometió a una cuarta transformación, una cuarta república, e impulsar un congreso constituyente con algunas reformas actuales que están dando al Congreso de la Unión. Él lo dijo, ya se desistió, dice que ya no es necesario un congreso constituyente, que con las puras reformas es suficiente, y eso es lo que provocó también el distanciamiento que tiene en esos momentos Porfirio Muñoz Ledo con López Obrador y con otros sectores. Entonces, si nosotros queremos realmente una cuarta transformación, esta cuarta transformación no puede ser llevada a cabo sin la participación del pueblo trabajador. La única posibilidad que tenemos nosotros de que exista una verdadera transformación en lo económico, lo político, social, es con la participación del pueblo. Y esa es la tarea que tiene el partido político, agrupar y organizar ese descontento social con un objetivo claro: cambiar la estructura económica de este país. Muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, Blanquita. Bueno, pues si hemos escuchado cuál fue el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador en muchas de sus manifestaciones que hubo, y aún ahora en muchas de las mañaneras que plantea siempre esta cuarta transformación, ¿no? Pero hemos visto nosotros los militantes de Morena cómo se ha manejado este concepto, porque
bueno, la cuarta transformación, la cuarta república por la que empezamos a luchar, pues primero estaba basada con base en la independencia, con base en la reforma, en la revolución, y aquí en esta cuarta república que íbamos a llevar a cabo, iba a ser con todas estas tres repúblicas anteriores, pues la base fue las revoluciones, ¿no? Miles y millones de muertos que se llevaron cada una de estas revoluciones. Y ahora, ¿cuál era la propuesta para esta cuarta transformación? Llevarlo por la forma pacífica, ¿no? Y eso fue algo que a mí me motivó desde un principio muchísimo. Pero pues, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de este tiempo? Que esta transformación, o sea, sigue pasando casi lo mismo, ¿no? Se ha repetido, llegamos al poder, llevar a Andrés Manuel al poder. Pero ¿qué hemos visto? Lo que ha pasado en las repúblicas anteriores, ya que se toma el poder, ya que se llega, ¿quiénes ocupan el poder? Casi la gran mayoría de los mismos que estaban, ¿no? Y la base popular, la base del pueblo que llevó y que luchó y que muchas veces, bueno, y que gran parte dieron su vida por estos cambios, pues se quedaron simplemente en eso, ¿no? En muertos. Bueno, que no niego, sí se lograron algunas cuestiones en cada una de estas revoluciones, y mucho, pero no lo que se pretendía realmente. Y ahora, pues lo que hemos visto en esta cuarta transformación aquí, pues que realmente se lo están comiendo, y aquí sí los otros, la misma clase hegemónica que ha gobernado en estos otros anteriores movimientos, pues sigue estando en el poder. Entonces, para que logremos realmente el cambio de esta cuarta transformación, pues ahora sí estoy de acuerdo con Toño, de que necesitamos una transformación real. Pero también, ¿por qué se dieron estas, por qué no se dieron más bien estos cambios? Porque yo creo que le ha faltado a la población el estar preparados, el saber qué hacer, cómo actuar, para que no, digamos, nos sigan comiendo el mandado, ¿no? Los mismos de siempre. Entonces, pues, con eso les dejo una breve comentario. Claro que sí. Gracias. Adelante. Este es un reto maravilloso, el de la cuarta transformación, con el que yo estoy, y más bien sería la cuarta república, pero aquí yo creo que tendríamos que hacer una muy breve analogía de lo que ha pasado y por qué no se ha conseguido. Hay ocasiones en que nos dicen que si bien es cierto que en la independencia ganaron, sacrificaron su vida los campesinos, pero algo ahí, algún malvado descompuso esto y volvió a hacer que las cosas se volvieran piramidales y que los de abajo soportaran a los de arriba. Y llegó la reforma y nuevamente eso pasó y teníamos paladines importantes, pero no sé dónde se descompuso y nuevamente se afectó. Y llegó la tercera transformación y pasa exactamente lo mismo. Yo creo que el reto central, por eso la toma de conciencia y por eso estar en un grupo como Construyendo Conciencias, que tiene como único propósito formar a las personas con un análisis crítico para saber qué está pasando en México, sí nos podemos responder que lo que necesitamos hacer son dos cosas. La primera es entender por qué estamos así. Y ese sería el primer paso de la cuarta transformación. Y el segundo es organizarnos con un propósito real de hacer valer los intereses de esos que permanentemente han sido oprimidos. Porque si nosotros nos conformamos con una cuarta transformación como un simple membrete, porque yo creo que la cuarta transformación se ha vuelto en un simple membrete, en un simple eslogan, que no se ha explicado y no se ha entendido qué significa una cuarta transformación, que es muy seria. El de haber pasado de la independencia, de la colonia a la independencia, es un paso trascendente, de veras. Eso modificó la forma de organización política que teníamos. Y yo creo que es el más importante de todos los pasos que se dieron, porque el de la reforma realmente es una adaptación
del modelo económico que veníamos viviendo para poder darle ventajas al desarrollo del capitalismo en México. Eso es lo que yo veo que sucede con la reforma. Y entonces hay que limitar el poder de la Iglesia, hay que desplazar algunas cuestiones de carácter de algunos sectores que están en oposición para que se pueda desarrollar esto. Y si nosotros no los explicamos así, nos vamos a dar cuenta que los intereses que llevaron a la toma del poder en la independencia son los mismos, con una modificación importante en la reforma, porque en la reforma desplazaron a la Iglesia Católica, desplazaron todos los conceptos de alguna forma de aristocracia. Pero dicen, ahora expliquémonos qué pasó con la Tercera Revolución o con la Tercera República. Y también participó el pueblo de México enardecido y dio vida, como dice Blanca, pero lo importante en este caso es que nuevamente tenemos que, si hacemos el análisis político, nos damos, y más bien económico, nos damos cuenta que ese brinco se dio por los propios intereses de las élites que necesitaban un país más moderno. Y entonces es un enfrentamiento entre un sector del capital extranjero y del capital moderno en México contra un anquilosado proceso de desarrollo de la hacienda. Y entonces, por eso los avances no son para nosotros sustantivos. No quiere decir que con eso no hayamos ganado los mexicanos. No, claro que ganamos. Yo pude ir a la universidad producto que se hizo este efecto. No, claro que sí. Y a veces no entendemos los que fuimos a la universidad que a quien les debemos al pueblo de México esto, pero eso es otra cosa. Lo que importa en este momento es que cuando hablamos de la Cuarta República, tenemos que pensar en de qué dimensión primero estamos conectados con ese fervor popular que ha orillado a todos a levantarse y a dar su vida. Y entonces ya ponernos en contacto con esas generaciones nos hace tener raíz, nos hace tener espíritu y nos hace entender lo que pasó. Punto número 1. Punto número 2, que debemos entender a través de analizar que el enemigo, hoy estamos conviviendo con él. Hoy estamos conviviendo con él con todos. Iba a decir una mala palabra, pero todo con esos chapulines, realmente lo que provocan es que se genere una nueva confusión y una apariencia de lo que va a pasar. Entonces no nos volvemos ni rectores, ni nos volvemos únicos, ni siquiera nos volvemos originales. Dijimos, vamos a ser diferentes. Pues yo no veo la diferencia, y si veo en el gobierno federal, veo medidas como las que decía Toño, que ciertamente son de carácter totalmente de paliativo, pero está haciendo alguna forma que marcan una diferencia. Podríamos discutir si es bueno o malo, pero yo en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales se me hace escandaloso. Se me hace escandaloso que hablen de que hay una evolución en Naucalpan. Yo quisiera saber, ver una diferencia entre lo que hizo Alber y lo que hizo la administración de Morena, estructuralmente hablando. Y no tenemos cómo nosotros salir a la calle y decirle a las personas, oigan, estamos en la Cuarta Transformación. No, pues no estamos parados en la Cuarta Transformación. Necesitamos formarnos. Por eso nuestro interés, y qué bueno que se hacen estos programas, es que la gente, que las personas se enteren que nosotros estamos interesados en esa Cuarta Transformación y que esa Cuarta Transformación tiene que tener como objetivo único empoderar a los permanentemente desempoderados. Y si ese es nuestro propósito, vamos adelante. Y por eso yo sigo trabajando aquí, sigo empeñado. Yo sé que muchos nos acusan aquí y nos dicen miles de cosas. Lo que nos interesa a nosotros es entrar en conciencia con las gentes, con las personas que tienen el interés de cambiar, para que sepan que nosotros también estamos en eso. Porque hay una corriente muy grande de personas que sintió que fuimos traicionados. Entonces, no es traición, es desorganización. Vamos a retomar esto, los muchos o pocos que seamos, vamos a tomar esto y vamos a darle el orden que nosotros decidimos que iba a tener. Y el orden que decidimos que iba a tener es poner por encima de todo los intereses de los más afectados, que es la clase trabajadora. Y entonces sí se convierte en un partido de clase. Y yo sí estoy buscando que sea un partido de clase. Si lo podemos hacer de manera pacífica, maravilloso, porque a nadie le interesa morirse. Y menos por ese motivo. Pero sí tenemos que saber con mucha claridad que nuestro compromiso es infinitamente mayor que solamente aspirar a puestos. Con toda honestidad, se me hace hasta vulgar que nosotros nos queramos comparar con esos que dieron la vida
y nuestra única aspiración es conquistar unos puestos. Pues qué riesgo tenemos, se me hace hasta grotesco. Por eso yo sí creo en la cuarta transformación, pero esa cuarta transformación que represente a esos trabajadores. Nada más. Muchas gracias. Si alguien más quiere agregar algo, a ver, adelante, maestro. Sí. Pues, sí, en efecto, es muy importante recalcar esto, ¿no? Porque se habla de las 3 transformaciones que ha tenido México y que estamos impulsando la cuarta transformación. Y hay que ver que las 3 transformaciones anteriores únicamente fueron posibles con la participación del pueblo. Y a pesar de que el pueblo participó, no se benefició, ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la Revolución Mexicana. A pesar de que la Revolución Mexicana fue una revolución social porque hubo participación del pueblo con sus propias demandas, estos no se beneficiaron. Y ahora estamos impulsando la cuarta transformación. Entonces muchos se preguntan eso, ¿cómo es posible que el pueblo participa, el pueblo pone los muertos y al final de cuentas los ganamos unos cuantos, un puñado de personas? Pues sabemos entender quiénes participan en los procesos revolucionarios, en los procesos de cambio, pero además, lo otro más importante, quiénes dirigen esos movimientos. Es diferente. En la independencia participó el pueblo, pero los que dirigieron el movimiento fue un grupo de peninsulares, de criollos. Fueron el movimiento y por eso el pueblo se benefició. En la reforma, nuevamente, el pueblo participa, pero es un grupo de liberales dirigidos por Juárez los que conducen el movimiento y por eso el pueblo se beneficia. En la Revolución Mexicana, que el pueblo participa con 2 ejércitos importantes, el de Francisco y el de Zapata, con demandas propias de tierra y libertad, pues no son ellos los que dirigen el movimiento revolucionario. Los que se ponen al frente son gente de burgueses, capitalistas, concretamente Madero, Carranza, además adelante se suma Obregón, que son representantes de la burguesía, Calles, todo eso. Entonces, por eso no se beneficia. Si nosotros queremos impulsar una cuarta transformación real, verdadera, que beneficie a la mayoría de la población, como dice Luis, pues necesitamos que ahora no sean los cuadros que dirigen, que sea el pueblo organizado el que dirija esa cuarta transformación. Y a eso debe de enfocarse el partido político. Por eso dice que todo partido que se propone, que actúa en la realidad y que es cambiante, que en la que actúa y además que pretende transformar, es importantísimo que el partido haga el análisis correcto, objetivo de las condiciones en las cuales está actuando. Del correcto análisis de esa situación dependerá en gran medida el que sus militantes crezcan humana y políticamente y el logro de los objetivos. Sí. Y en este caso no basta, con llegar a la presidencia de la República, con conquistar los espacios de representación proporcional y aplicar políticas sociales para paliar la pobreza, la inseguridad, la falta de servicios. No, tenemos que analizar cuál es la causa, cuál es la fuente de esa pobreza, de esa inseguridad, de la falta de servicios. Si no vamos a las causas que la están creando, al ocupar los puestos, a lo más que se puede llegar es aplicar una política social que no es otra cosa que una política paliativa, pero además lo más peligroso es apartar a la población, a la clase trabajadora de la lucha por construir una sociedad diferente a la capitalista. Más. Muchísimas gracias a los 3 por estas participaciones. Bueno, todavía motiva más el hecho que haya compañeros que todavía están dispuestos a debatir sobre estos temas, pero principalmente que están dispuestos a seguir adelante con una cuarta república y que no hay nada más alejado a lo que hoy nos venden como 4T, ¿no? Que únicamente es precisamente esa búsqueda de puestos, esa búsqueda del acomodo a cambio de aplicar algunas políticas, como dice compañero Antonio, paliativas, y que para nada esa ha sido nuestra visión. Por el contrario, estamos todavía en la idea de seguirnos formando políticamente, de seguirnos organizando, pero sobre todo de seguir luchando por esa cuarta república, que significa no solamente una transformación en la forma o en la vida política, sino una transformación de fondo, una transformación de raíz, es decir, desde las bases económicas de la sociedad, que cambie todo que cambie la sociedad tal como la conocemos, de manera radical, que los que están mandando actualmente pues dejen de mandar, que quienes han sido sometidos pues sean los que empiecen a tomar el poder, ¿no? Muchas gracias a todos los que
vieron hasta aquí el programa. Esperamos que este sea un material que les funcione, que les sirva en sus comités de base para el análisis, para la reflexión. Este siempre va a ser un espacio abierto. Los invitamos principalmente a retroalimentar con nosotros, a seguir los contenidos del Comité Temático de Construyendo Conciencias, a participar, pero sobre todo a reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias por habernos, por haber participado. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Claro.